Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de un sitio pre-incaico que se encuentra en Argentina. Su nombre es el Pucará de Tilcara. Desde hace tiempo hemos estado analizando el hemisferio sur, ya que nos hemos dado cuenta que mucha de la literatura, de incluso los paradigmas astronómicos de ciencia, son forzados del norte. Entonces, cuando tratamos de irnos al sur a ver qué podemos recabar, nos encontramos cosas que valen la pena compartir. Y este es uno de ellos. Es un lugar que se encuentra en Argentina. Y antes de leerles este extracto de un sitio turístico, les voy a mostrar el mapa. Estamos hablando de esta parte de Argentina, parte que colinda con Chile, Paraguay y Bolivia, ¿no? Está cerca de lo que es San Salvador de Jujuy. Por acá está Orán, Tartagal y Salta, ¿no? Ahora, este es un sitio interesante porque muchos de nosotros conocemos la banda Soda Stereo y aquel video que ellos grabaron de cuando pasa el temblor, de hecho fue en esta ubicación. Ellos usaron este sitio arqueológico para la filmación del video, por cierto. Entonces son cosas curiosas, pero hoy vamos a hablarles de un estudio arqueológico acerca del uso del sol en la cultura que haya estado acá. Ahora, vamos a ver algunas fotos del lugar como para que nos demos una idea. Nos dimos cuenta que esta pirámide o estructura piramidal es nueva, o sea, fue puesta ahí, pero no representa lo antiguo que este lugar fue o lo que estaba antes. Lo que sí debemos prestarle atención es la figura geométrica. Acá otras fotos del lugar, más o menos se ve así y así. Entonces, el Pucará de Tilcara. Dice por acá que son las ruinas de una fortaleza época pre-incaica. El término Pucará significa en lengua quechua fortaleza. Se encuentra ubicado a 2 kilómetros del pueblo de Tilcara y se puede llegar caminando o en vehículo. Es un sitio turístico reconstruido, esto hay que prestarle atención, por arqueólogos de la UBA entre 1911 y 1948. Qué interesante. Entre guerras mundiales, este era un punto estratégico para la defensa y cuidado de las posesiones de los Tilcaras, una tribu que formaba parte de los Omahuacas. El Pucará, además de funcionar como punto estratégico militar, era el centro alrededor del cual se había formado una pequeña aldea, con corrales y viviendas, y dejémoslo por acá. Entonces, nos hablan de fortaleza, nos hablan de protección, y vamos a ver, según las imágenes que les estamos mostrando ahora, o vistas aéreas, de cómo este lugar sí está un poco elevado de lo normal, con vista hacia las montañas, y quizás sí fue un lugar de protección, pero también, como vamos a ver ahora, de observación celeste, observación astronómica. Algo que muchas de las culturas probablemente hicieron, pero obviamente sabemos que los griegos tomaron crédito de todo eso pasado probablemente y crearon su propio paradigma, que es con el que estamos ahora en cuanto a astronomía. Mencionamos esto de la observación del sol y la observación astronómica y celeste de esta cultura, porque en el estudio arqueológico que vamos a compartir en unos momentos, nos analizan a detalle qué hacían con el sol. Pero antes de leer partes de este estudio, quiero mostrarles un extracto de un video que hizo nuestro canal amigo Topocentrismo Matrix, donde explica la función que tenían las pirámides para los mayas, las salidas del sol, las salidas en los equinoccios y en los solsticios. Así que después de este segmento, continuaremos. Con este ejemplo en Tikal vemos cómo el 20 de marzo, el equinoccio de marzo, el sol sale a las 6:03 por la pirámide que está justo en el este, es decir, a 90 grados exactos. Y el sol se oculta a las 6:08. Esto significa que el sol está sobre el horizonte 12:05. Esto es lo que realmente significa equinoccio, que hay las mismas horas de día que de noche, y esto se mide por las salidas y las puestas del sol. Una combinación de la latitud más las horas de sol que tiene sobre el horizonte nos van a dar los climas. Entonces, el equinoccio es lo más templado para la latitud en la que se encuentra. Luego, para el 21 de junio, amanece a las 5:27 de la mañana y el sol se oculta a las 18:34. Esto significa que el sol estuvo sobre el horizonte 13:07. Entonces, obviamente, esto nos habla del inicio del verano para esta latitud.
Si tienes más horas del día al sol sobre tu horizonte, pues va a calentar más tu espacio topocéntrico, ¿no? Para el 22 de septiembre amanece a las 5:48 de la mañana y el sol se oculta a las 17:53. Entonces aquí volvemos a tener el equinoccio y volvemos a tener 12 horas y 5 minutos de horas de día. Nos vamos al solsticio del 21 de diciembre y ese día amanece a las 6:25 de la mañana y el sol se oculta a las 17:28, lo que significa que tenemos 11 horas y 3 minutos de sol sobre el horizonte, por lo que tenemos la estación del invierno en las latitudes que son del Ecuador hacia el norte. La dinámica en una localización norte como Tikal, para los mayas queríamos usarla como comparación para pues usar también la localidad del Pucará de Tilcara. Acá tenemos en Stellarium que estamos en esa latitud 23 sur, longitud 65 oeste. Estamos acá un 20 de marzo, que es el equinoccio primavera para el norte, otoño para el sur. Más o menos a las 7 de la mañana verán que el sol sí se ve que está inclinado, pero realmente está saliendo en el este como todas las partes del mundo en un equinoccio. En el este. Ahora, en el sur vamos a adelantar la fecha al solsticio de junio, que es el invierno. El sol se va a mover en su salida más hacia el noreste, porque es en el norte donde ustedes ven el sol, entonces el arco se va a ir cerrando durante el día. Aquí tenemos el 21 de junio, vamos a adelantar la hora. Van a ver que el sol ahora sale más hacia el noreste, que lo tenemos acá, porque se está cerrando el arco para verse en el norte. Vayámonos ahora al equinoccio de septiembre. El sol se regresará otra vez en su salida hacia el este. Un 21 de septiembre, el sol saldrá de nuevo por el este. Ahí inclinado, pero está saliendo. Entonces ya se fue para allá, se regresa como a su salida por el este y nos vamos a ir a diciembre, que vendría a ser el solsticio de invierno en el norte, pero en el sur es el solsticio de verano. Más o menos aquí a las 4 de la mañana 50. El sol está saliendo más hacia el sureste. Entonces, estas marcas de sureste, este y noreste, así como estaban las 3 pirámides en Tikal, encontramos este documento donde nos va a hablar del solsticio en esta área de Argentina, que va a ser más o menos acá, y pues hablan de lo que significaba para esa cultura según lo que se puede rastrear. Pero sin más preámbulo, acá les tenemos el documento. El estudio se llama Primeras aproximaciones a la materialización del tiempo y las prácticas productivas especializadas en Tilcara, quebrada de Humahuaca, Jujuy. Y esos son obviamente los creadores de este estudio. Dice por acá, este trabajo tiene por objetivo indagar sobre las características de las prácticas comunicativas vinculadas con la percepción y medición del tiempo en momentos prehispánicos en la quebrada de Humahuaca. Medición del tiempo, eso va a ser muy importante en ese estudio. Para ello desarrollamos de manera preliminar cómo la presencia de ciertos indicadores arqueológicos hallados en el área de Tilcara pueden ser interpretados como marcadores del tiempo relacionados con la observación del ciclo solar y su registro para la coordinación de ciertas actividades económicas mediante la ejecución de celebraciones durante el periodo incaico. Entonces, lo interesante acá es que se nos habla de tiempo. Sabemos que actualmente estamos controlados por un calendario gregoriano, por un reloj, pero al parecer antes no era así. La gente observaba el cielo y ese era su reloj. Entonces más adelante en este estudio empiezan a hablarnos de lo siguiente. Dice, en los Andes, al igual que en otras regiones del mundo, la adoración del sol fue una práctica común y muy extendida en el tiempo. Tal es así que desde momentos tempranos, a partir de su observación sistemática y de la comprensión de sus movimientos, se llegaron a crear diversos tipos de calendarios sincronizados por las estaciones. Y haremos una pausa ahí porque sabemos que se nos ha incluso adoctrinado con la idea que se adoraba al sol. Pero más allá de adorar, pareciera que para medir el tiempo, lo primero que hay que hacer es observar el cielo, y así fue como lo hacían antes. Dice por acá, de esta forma se originaron diferentes modos de percepción y medición del tiempo para principalmente organizar las actividades económicas de manera cíclica. Entonces, esto llama mucho la atención porque entonces
el tiempo en una civilización obviamente es muy importante, y aquellos que logren controlar el tiempo controlarán las actividades económicas y de otra índole en una sociedad. Entonces de ahí tiene mucho sentido que nos estén controlando con un reloj y con un calendario donde se nos condiciona a las actividades que están impuestas en esos calendarios. Pero aquí vemos que estas personas miraron al sol y miraron al cielo para llegar a este tipo de organización. Seguimos más adelante en las partes que marcamos. Acá un mapa del lugar, acá está el Pucará de Tilcara. Más adelante nos van a hablar de esta parte que se llama Pucará de Huichairas, Camino Incaico, Cerro Negro. Van a ver que la sombra del sol o la proyección del sol va a ser muy importante en esta área. Vean que acá nos dicen sector por donde asciende el sol. Y bueno, continuamos. Este estudio dice que se hizo en los días previos, durante y posteriores a los que solsticios y equinoccios. Entonces nos parece que esta manera de estudio de los arqueólogos fue muy importante, porque ahí se van a dar cuenta que muchas de las posiciones de los lugares y de las estructuras arqueológicas evocan las posiciones de cómo vieron el sol en esa localidad. Acá otro mapa más del lugar. Van a ver que acá está el monumento. Si la vemos desde arriba, como lo vimos en las imágenes, es cuadrado. Ahora tienen una pirámide moderna, pero en el pasado, ¿por qué lo hicieron cuadrado? Esa es una gran pregunta. Y otro tipo de lugares que nos van a hablar, como por ejemplo el centro ceremonial, la iglesia entre comillas. Bueno, continuamos. Acá nos llama la atención, obviamente, le llaman la iglesia. Edificio descrito por Madrazo y Ottonello como un rectángulo perimetral compuesto, fue uno de los puntos de observación de la salida del sol, al igual que una gran plaza incaica con posibles estructuras subterráneas ubicada en sus cercanías. Para registrar la puesta del sol se seleccionó uno de los puntos más altos de la cúspide del Pucará. Se trata del sector donde se encuentra una plataforma moderna. Y acá nos dice más adelante, por el momento del registro completo de las salientes y puestas del sol correspondientes a ambos equinoccios y solsticios, solo obtuvimos resultados preliminares para el 21 de junio, ya que, como mencionamos a continuación, se detectaron ciertas evidencias vinculadas con la observación del sol. Quizás por problemas de conservación, para las fechas restantes no pudimos identificar indicadores que desde nuestra percepción nos permiten interpretarlos como marcadores del tiempo. Entonces, al parecer, intentaron en ambos equinoccios, en ambos solsticios, y el solsticio de junio fue el que proveía más pruebas de que usaron el sol como observación. En 2 años consecutivos, para registrar la salida del sol durante el solsticio de junio, realizamos observaciones desde la gran plaza con estructuras subterráneas y la iglesia. Por su ubicación dentro del poblado, desde estos espacios solo fue posible presenciar su ascenso. O sea, en salidas es donde está como la clave para medir el tiempo, o por lo menos lo que encontraron ellos ahí, en las salidas del sol antes, durante y después del equinoccio de junio. Acá dice: en esta fecha, los primeros rayos que se proyectaron en el sitio exactamente a las 9 de la mañana permitieron que desde los puntos de observación pudiéramos identificar el sector de la cima del Cerro Negro por donde había salido el sol. Se trata de un pequeño pico y sus alrededores que identificamos como el punto central por donde se produjo el ascenso. En este caso, con el solsticio de junio, ya que, como se mencionó, vista desde la plaza y la iglesia, la alineación del sol durante el amanecer coincidió con la cima de este cerro, el Cerro Negro. Entonces, desde estas dos ubicaciones, tanto la plaza como la iglesia, viendo hacia el cerro, se vio, aparte que se alineaba también en el amanecer, mostraba señal de que era un momento importante para ellos. Luego, los científicos también analizaron, pues, subiendo esos cerros y ver si habían otras marcas, y las que encontraron solo podían considerarlas como una referencia del sol naciente, más precisamente como señaladores artificiales del movimiento del sol o como marcadores del tiempo, pero sí coincidían con esos movimientos del sol. Más adelante nos dicen: para el solsticio de junio también pudimos registrar un acontecimiento notorio en relación con la alineación del sol durante su descenso, ya no ascenso, descenso. Con respecto al Pucará de Huichairas, este sitio arqueológico se encuentra emplazado en un morro frente al Pucará de Tilcara, sobre la margen derecha del Río Grande. Entre ambos sitios existe una gran interconexión visual, de allí que desde la cúspide del Pucará de Tilcara, donde se ubica la plataforma moderna, hayamos observado cómo el sol se escondió por detrás de la peña de Bartolomé, creando entre las serranías a medida que descendía y se oscurecía el fondo de la quebrada. Un haz de luz que solo iluminaba la parte superior del Pucará de Huichairas. Entonces, queda muy claro que el Pucará de Tilcara, la manera como se acomodó o se eligió construir, dependió
de cómo iba a salir el sol y de cómo lo iban a ver en este otro lugar que se llama el Pulcará de Huichairas, y cómo el atardecer iba a mostrar una actividad de sombras muy particular para ese día. Entonces, una vez más vemos cómo el sol es importantísimo para una cultura a nivel visual, de en qué tiempo están, y la construcción de muchos lugares era acorde de la visual que querían tener para poder controlarlo o poder verlo cíclicamente, ¿no? Otra cosa importante que este estudio menciona es el 24 de junio. El 24 de junio es como si fuera el 25 o el 24 de diciembre en el hemisferio norte. Y aquí vemos una vez más que lo que está construido aquí está en base a esa fecha donde el arco solar es mínimo, ya el sol está como en su punto más bajo y está a punto de volver a salir para el siguiente equinoccio, y acá le llaman que es la festividad católica de San Juan, pero que se considera como el producto de una relación sincrética entre este culto católico y las prácticas prehispánicas de adoración al sol. Entonces, pareciera que la Iglesia Católica simplemente tomó lo que ya estaba creado y simplemente lo transformó en una celebración para control de masas, pero en esta parte del mundo fue como práctico, o sea, se observaba el sol y eso movía pues todo el teje y maneje de una cultura, de una civilización, la parte económica, la parte de actividades diarias y de todo el año de manera cíclica, ¿no? Esta parte nos pareció también importante compartir, dice, las distintas observaciones que realizamos contemplando tanto el registro de diferentes fenómenos vinculados con la proyección de la luz y de sombras como la materialización en el paisaje de la salida del sol, nos han servido de base para plantearnos la forma en que ciertas personas relacionadas con la élite durante el momento incaico, especializados en saberes astronómicos, habrán utilizado dichas marcas. Entonces, muy posiblemente esa civilización tuvo pues élites, personas que conocían de más y eran las personas que pues controlaban, ¿no? Más adelante el estudio nos habla de quizás una de las prácticas religiosas más destacadas fue la adoración del sol. Tal como registramos, las primeras evidencias con las que contamos sobre esas prácticas estarían vinculadas con el solsticio de junio. Para esta fecha los incas celebraban una de sus principales festividades, el Inti Raymi, la fiesta dedicada exclusivamente al sol. Pareciera que el documento pues quiere poner esta celebración inca como muy igual o igualitaria a lo que hoy conocemos como religión, pero pareciera que los incas o esa civilización que estuvo antes era como la manera de comunicar a todo el pueblo, a toda la civilización el inicio de un año, ¿no? Y la celebración era parte de eso por un asunto de observación al sol. De ahí que podemos suponer que algunos de los lugares de mayor congregación del Pucará fueron ocupados durante los movimientos del sol de mayor trascendencia. Coben en 2016, una de las fuentes que ellos usan, sugiere que los senderos, las plazas y los edificios incaicos con frecuencia se alineaban según diversos fenómenos astronómicos o la disposición de las montañas y las rocas sagradas. A pesar de su reconstrucción por los diarios de campo de Benedetti, se conoce que se respetó la forma de emplazamiento. La orientación de este edificio permite realizar la completa observación de la salida del sol. Entonces, aunque hayan modernizado algunas estructuras como la pirámide que hemos visto en imágenes, se respetó la posición o la demarcación, que al final de cuentas es la más importante porque con esa demarcación puedes construir cualquier cosa encima, pero está en dirección a todas estas posiciones para poder observar el sol, ya que el sol parece que siempre seguirá con su misma ruta y todos estos puntos arqueológicos, no solamente este y otros, se mantienen siempre exactos con estas marcas del sol. El estudio termina con unas conclusiones. Es posible que hayan funcionado como un medio para ligar las actividades sociales en la Tierra con la dinámica de los astros en el cielo, dado que el desarrollo de las prácticas de observación astronómica relacionadas con el sol pudo generar el marco escénico, ceremonial, político e ideológico necesario para organizar las actividades económicas. Entonces, suena como que lo que hoy vemos separadamente, como lo que hace la iglesia, la astronomía que es inerte, por lo menos la moderna que nos muestran, todo esto estaba interconectado en un pasado y el sol al marcar el tiempo dictaba las actividades ya sea sociales, agrícolas y de economía para una cultura como la inca. Y ya para el final dice, tal vez estas festividades incluyeron el desplazamiento de personas hasta los puntos por donde observamos la salida y puesta del sol. Era parte para que la gente supiera qué estaba pasando, congregarse
y experimentar eso todos juntos como un colectivo. Y ya al final el estudio termina en el caso del Pucará. A partir del análisis de diversas marcas en el paisaje social, pudimos avanzar sobre la forma en cómo en el pasado se trascendieron los límites de este asentamiento en lo que se refiere a su significación. Y así terminamos este documento, este estudio arqueológico, el cual podemos ver que la conexión a la observación del sol es intrínseca, es demasiado importante, está conjunta con todo esto, pero dejaremos el video por acá. Si tienen algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.